Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores, y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Bairi González y eres bienvenido y bienvenida a este espacio de Vidas Extraordinarias. Y es un segmento en donde nos ponemos a hablar, a platicar, a conocer y a aprender acerca de lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para su simiente. Hemos aprendido en todo este año, un poco más de este año, acerca de temas que son difíciles, que se traten de alguna manera extensa. Y acá lo que intentamos es que se pueda hablar, que puedas conocer, que puedas cuestionarte y digas, bueno, yo eso no lo había escuchado, voy a ir a investigar, voy a ir a leer, voy a ver si lo que está ahí lo dice la Biblia. Y nos ayuda a todos saber esto porque nos permite tomar mejores decisiones. Y la vida se compone de la suma de decisiones. Todas las decisiones que hemos hecho nos han llevado hasta acá. Todas las decisiones que hemos tenido y hemos tomado nos han llevado por un camino en el que nos hacen formar recuerdos, nos hacen hacer relaciones, nos hacen crear o definir nuestra vida. Y si nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, si entendemos el propósito que Él tenía para el ser humano, para sus hijos, vamos a poder tomar mejores decisiones y eso nos va a permitir llegar a tener una vida extraordinaria. Así que bienvenidos. Nos encanta leer sus comentarios. Agradecemos que nos escriban, que nos saluden. Y en este espacio estamos compartiendo el tiempo con el pastor Rigoberto González de la Iglesia de Ojos Abiertos. Dios los bendiga. Y últimamente hemos estado hablando acerca de unos regalos muy especiales que Dios nos ha dado. Estos regalos, bueno, ¿a quién no le gusta recibir regalos? Algunas personas son mucho más receptivas a los regalos que otras, según el lenguaje que tengan. Pero Dios dejó estos regalos para su pueblo, para su iglesia. Y estos son los dones del Espíritu Santo. Estos a veces los hemos visto muy inalcanzables, son como muy superiores. Cuando hablamos de estos dones los sentimos así, pero hemos descubierto en esta serie que los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios dejó para la iglesia, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, para el uso común de la congregación. Y esto es importante porque no, son como los sentidos, como nuestros sentidos físicos. Estos dones nos permiten percibir el mundo espiritual, definir hacia dónde deberíamos de ir, tomar el siguiente paso como iglesia, como congregación, como hijos de Dios, porque el mundo espiritual negativo está trabajando, no ha dejado de trabajar, sigue trabajando y nos entorpece los pasos, nos hace ciegos. Si estos dones espirituales, si estos regalos de Dios no están activos en tu congregación, en tu iglesia, la iglesia se queda manca, se queda ciega, se queda coja, se queda sorda y se queda muda. Y sus sensores no le van a permitir ver hacia dónde ir o qué es verdadero y qué no es verdadero, qué necesita o qué no necesita, qué decisiones debe tomar o qué debe hacer. Así que por eso hemos estado viendo acerca de los dones. Y es muy importante saber que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, en su composición están los sentidos espirituales despiertos. Así que la iglesia o la congregación debería de tenerlos. La Biblia nos dice que el requisito para poder obtenerlos, y aquí algunos dirán, ay, pero es que es muy difícil, es que realmente son algo inalcanzable. Y lo que hemos visto es que en 1 Corintios 14:1 nos dice el requisito para obtenerlos. Uno es ser hijos de Dios
Y después de esto, el requisito que encontramos en esos versos es que deseemos ardientemente los dones, que querramos insistentemente pedirlos. Y yo recordaba la anécdota de cuando hay niños, y el que esté rodeado de niños va a saber, se puede levantar los niños, o cuando uno es niño se levanta con las ganas de, yo no sé, si ha sido a una piñata o si íbamos a una piñata, era yo quiero dulces, desde la mañana, y pasábamos todo el día pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que nos lo daban, o pues no dejábamos de insistir porque nos dijeran ahorita no, ahorita no, ahorita no. O ver que no nos ponían atención o que no nos hacían caso. Esa insistencia, ¿cuántos de nosotros lo aplicamos en decir, Señor, vas a darme un don? Yo quiero un don, dame un don. En nuestras oraciones, incluso en el almuerzo me ponía a pensar, Señor, gracias por estos alimentos y ahí te recuerdo que quiero un don. Entonces, a pedirlo insistentemente. Sí, eso es. Ese es el requisito, no hay más. Es. No tienes que ser teólogo, no tienes que saber mucha Biblia. Y aquí hay algo importante, y es que cuando tú tienes un don, tienes que honrar ese don. ¿Cómo? Creciendo, alimentándote. No porque tengas un don y a lo mejor eres recién convertido, apenas tienes un tiempo o poco tiempo, o no conoces lo que dice la Biblia. Es importante que tú te formes porque vas a necesitar esa doctrina para poder usar el don de una manera adecuada. Y también hablábamos y hemos recalcado mucho que alguien que tiene un don no quiere decir que tiene un nivel espiritual alto o una madurez alta, y a veces como seres humanos nosotros exaltamos a la persona y la persona probablemente no sea madura, y esto no es para despreciarlo, solo es de tener cuidado y es de pedir los dones. No hay ningún otro requisito, es para recalcar eso. Hemos visto, los dones que hemos visto son el don de hablar en lenguas, el don de la interpretación de lenguas y la profecía, y esto representan la boca de la iglesia. El don de ciencia, que ve el pasado y el presente. El don de palabra de sabiduría, que ve el presente y el futuro. Y esto representan los ojos. El don de discernimiento de espíritu, que va a representar los oídos. Y el don de sanidades y el don de milagros. Estos dos representan las manos porque hacen. Así que hemos avanzado en este tema. Realmente hemos hablado acerca de estos dones que son muy importantes y que tú puedes pedirlo a partir de que tú has entrado al plan de salvación, has aceptado el plan de salvación. Tú lo puedes pedir hoy. Desde hoy pídelo, anhélalo insistentemente, pídele, Señor, yo quiero un don. Y hoy vamos a hablar de un don también muy especial, y es el regalo de la fe, o el don de fe. Bueno, sí, Bayri, hemos venido, como tú bien lo dijiste, hemos venido hablando de los dones del Espíritu Santo. Ahora llegamos al último, que señala 1 Corintios capítulo 12, que es el don de fe, con el cual, oiga, se hacen o se producen eventos o circunstancias sumamente extraordinarias. Para poder entender bien esto, en parte, tenemos que decir que existen varias clases de fe. Existe la fe de la que habla la epístola a los Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Esa fe que habla ahí, Efesios 2:8, los estudiosos de la Biblia dicen que es a la fe que suelen llamar la fe salvadora, que Dios le da a todos los seres humanos, para que puedan creer en el plan de salvación, en Jesucristo como el Hijo de Dios. Esta fe tiene la característica, como dijimos, que llega a todos, oígame, incluso a los inconversos. Esta fe es proporcionada para todos, porque al final de cuentas es la que los inconversos utilizan para poderse salvar, creer en el plan de salvación y salvarse. Pero el don de fe de que vamos a hablar en esta hora tiene la característica que está destinado solo para la iglesia, solo para el cuerpo de Cristo. O sea, no, alguien que no haya aceptado a Jesucristo como Salvador no puede salir diciendo que tiene el don de fe, de este que estamos hablando, sino este don es solo exclusivo para el círculo especial de la iglesia. Es importante esto para no confundirnos, porque si alguien termina haciendo hechos sumamente extraordinarios, si van a haber aceptado a Cristo Jesús, puede ser un milagro verdadero, pero es un milagro falso. Tal lo que va a hacer el anticristo con el falso profeta, que dice que van a hacer descender fuego del cielo. Es un evento extraordinario, pero no corresponde a esta clase de fe. Es otra, la fe diabólica, ¿va? Este don de fe pertenece a una escala
podríamos decir, superior de la fe. Es concedido una vez más a los que ya han nacido de nuevo. Está solo reservado para ellos, exclusivamente para los hijos de Dios. Este don es el que capacita a los que reciben, a los que lo reciben, los capacita para que puedan creer cosas o circunstancias que los demás cristianos les es difícil creer. O sea, tiene que ser una escala superior de la fe, porque todos ya tuvieron una fe salvadora, se salvaron, creen que Cristo viene, por supuesto, pero ahí están todos. Pero este don de fe es una capacidad especial que Dios da para creer cosas que los demás les cuesta creer, porque se va a emplear en circunstancias totalmente difíciles e imposibles de realizarse. Oíme esto, algo importante. Nunca o casi nunca se va a ver el don de fe en funcionamiento cuando las condiciones son favorables. Hay circunstancias favorables donde algunas casi ni se necesita fe. Las circunstancias de por sí gritan cuál va a ser el final que va a alcanzarse. No, este don tiene la característica que va a funcionar cuando la circunstancia es difícil, imposible de realizarse, que se necesita una capacitación especial para poder creer que se va a llevar a cabo. Las circunstancias que pasan favorables, pues casi nunca va a ser presente. Por ejemplo, un matrimonio donde aparece la esposa embarazada, un embarazo normal, pues no se necesita fe porque sabe que el final de ese embarazo normal va a ser feliz, el aparecimiento de un niño o una niña en este mundo. Ahí no hay necesidad del don de fe. Pero cuando hay un matrimonio que lleva 10, 15 años y no tiene hijos y no puede tener hijos, ahí aparece el don de fe. Entonces el don de fe aparece cuando suceden cosas realmente difíciles o imposibles. Tal el caso que nosotros tenemos en la Biblia que se presentó en los días del profeta Elías, cuando en medio de la sequía fue enviado a Sarepta de Sidón a una mujer viuda para que lo alimentara. Primera Reyes, capítulo 17, verso 8 al 14. Vino después a él palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Fíjate y léete el verso 16 de una vez. La harina de la tinaja, Oiga, no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. bueno, tenemos que reconocer que cuando Dios le da la palabra a Elías, Elías recibió la palabra y la creyó. Y se va. A él, como tenía una capacitación especial de fe, encuentra que la viuda de Sarepta de Sidón ya no tiene ni para comer ella, ni su hijo, solo un bocado más y termina. Pero él siguió diciendo: está bien, hazlo así, pero yo sigo creyendo en la palabra de Dios. Esa es una capacidad sobre la fe normal de que se mantiene siempre. Entonces viene y le dice, bueno, casi voy a decirlo en términos nuestros, la harina se va a reproducir solita ella y el aceite también. Así que no tengas pena, dame de comer y vamos a tener para comer todos. Y dice el verso 16 que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó. O sea, esa es una fe especial, que pueda reproducirse lo que no se tiene, evidentemente, o lo poco que se tiene. Esta fe también la podemos encontrar nosotros con el profeta Eliseo, cuando a uno de los hijos de los profetas le había sido prestada un hacha. Al estar cortando madera, esta se le fue al río y se hundió
y acudió al profeta Eliseo para que lo ayudara. Segunda de Reyes, capítulo 6, 1-6. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo: id. Entonces uno le dijo: te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua, y gritó y dijo: ¡ah, Señor mío! Era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Es un evento totalmente fuera de lo normal. Para hacer esos eventos necesita una capacitación especial de fe. No es la fe que todo el pueblo cristiano tiene. Para eventos como esos, por eso digo que es una escala de fe, una escala superior para eventos especiales, donde se presentan cosas difíciles e imposibles. Fíjate que también podemos mencionar el hecho cuando Daniel, por buscar a Dios y por envidia de los magos del reinado de Darío, fue echado al foso de los leones que tenían varios días sin comer. Y después de cerrado el foso, Daniel pasó toda la noche con los leones y estos no le hicieron daño. Lo encontramos en Daniel capítulo 6, verso 11 al 13. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado al foso de los leones? El rey respondió y dijo: la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel es uno de los deportados de Judá. No te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Ahora, fíjate pues, miremos la circunstancia especial que se presentó en Daniel 6, del 16 al 17. Y entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey selló con su anillo y con los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Ahora miremos cómo actuó la fe de Daniel en medio de este momento de peligro para su vida. Leamos Daniel 6, 19 al 22. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Fíjate que vemos cómo los leones, Daniel, para seguir adorando a su Dios, orando a su Dios, tenía que tener una fe especial. De esa fe estamos hablando, la fe especial. Que vino y lo echaron en el foso de los leones, hambrientos, porque dice, la historia cuenta que habían pasado varios días sin comer, y Daniel entró ahí, pusieron una piedra encima del hoyo, digamos, del agujero, y Daniel no sufrió ningún daño. Ese tiene que ser una fe especial, la que tiene que tener la persona. Cualquiera se hubiera amedrentado. Cualquiera de los actores que le pase eso, por mucho menos salen huyendo, solo con que le digan, si sigue así, le voy a despedir. Algunos ya salen huyendo de manifestar su fe. No obstante, hay que respetar, por supuesto, el orden establecido, pero en este caso, ¿por qué Daniel se rebeló? Porque le estaban coartando la opción de buscar al verdadero Dios. O sea, fueron 30 días en los que estos bandidos, al ver que Daniel estaba prosperando y el rey Darío lo consultaba mucho, engatusaron al pobre rey y sacó una ley donde nadie podía pedir a otro ser que no fuera el rey en caso de necesidad. O sea, a él estaban, si Daniel le hace caso a esa ley, establece una idolatría.
Pero Daniel, en ese caso, Daniel no cumplió la ley, porque le prohibían buscar y adorar al Dios de Israel. Pero en los demás casos en que no prohíben eso, uno debe respetar las leyes. Si no hay una contradicción, la Biblia nos manda a respetar las leyes siempre y cuando no nos prohíban buscar al Dios de la gloria. Que saliera una ley que dijera, ya no pueden orar los cristianos, ya no pueden juntarse ni leer la Biblia. En ese caso es superior las leyes divinas a las leyes terrenales. Pero en nuestro caso, que estamos viendo aquí en nuestra querida Guatemala, por supuesto, pues no pasaba nada de eso. Entonces ahí nos manda la Biblia a respetar las leyes, porque no nos interrumpen buscar a Dios. Dirá alguien, pero no nos dejaron juntarnos en la iglesia. Sí, pero lo dejaron juntarse en la iglesia más pequeña, que era la casa. Algunos no van a la iglesia a buscar a Dios y tampoco lo buscan en la casa. O sea, es un mal concepto. A Dios hay que buscarlo en la iglesia con los hermanos y en la casa, en la iglesia más pequeña también. Entonces, este era un momento para aprovechar a buscar a Dios en lo íntimo de la familia. No a rebelarse contra el sistema, porque el sistema no estaba prohibiendo buscar a Dios. Bueno, y no solo le estaba prohibiendo a la iglesia, le estaba prohibiendo a los partidos de fútbol, a los estadios, a los cines, a todos los lugares, a los teatros, no podían reunirse tampoco. Entonces no era contra el evangelio esta ley, sino era algo totalmente general. Y como dije, no prohibían que buscáramos a Dios. Es más, hasta le pedían que oráramos a Dios para que Dios se diera a Guatemala. Entonces, si uno no tiene claro ese concepto, uno va a desviarse del orden divino. Bien, aquí Daniel se rebeló porque le estaban prohibiendo adorar a su Dios y pedía el decreto que adorara o buscara al rey. Entonces él se rebeló, pero Daniel siguió haciéndolo, pero para hacer eso tenía una capacitación especial de fe. O sea, los leones no le hicieron daño. También se narra en los evangelios una ocasión cuando Jesús iba con sus discípulos en una barca, se presentó una tormenta más fuerte de lo normal que los discípulos calcularon que los iba a matar. Jesús iba durmiendo en la parte trasera del barco y dice que todos asustados acudieron a decirle, Señor, no perecemos, no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús se despertó y lo que hizo fue, dice, reprender los vientos y a la mar. Les dijo, calla y enmudece. Y al instante entró la calma. Aquellos estaban no solo asustados, sino ahora estaban impactados, impresionados, diciendo, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Bien podemos decir con alguna libertad, y hay que decirlo, a veces es difícil separar entre los eventos del don de fe y los eventos de los milagros. Pero puede aplicarse algo. Yo diría que el don de fe va a venir a ocurrir cuando se va a producir un prodigio. O sea, en Hechos 4:29 los apóstoles hacen esa separación. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4. 30, ahora okay. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, ¿oí? Señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Mira cómo dice la versión antigua. Que extiendas tu mano a que sanidades, ¿dónde sanidades? Milagros y prodigios sean hechos en el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, separaron las sanidades, separaron los milagros y separaron los prodigios. Entonces, el don de fe va dirigido normalmente para hacer prodigios, porque acuérdate que tenemos el don de milagros que está operando en los 9 dones, pero el don de fe va dirigido a que se hagan prodigios, tal como le ocurrió a Pedro cuando caminó sobre el mar. Cuando Jesús le hace el llamado y le dice, ven, viene Pedro y con una fe especial se lanza. Los demás no se hubieran lanzado, pero Pedro se lanzó sobre el mar y empezó a caminar sobre el mar. Ese es un prodigio, ese no es un milagro cualquiera, evidentemente, como cuando Jesús paró la tormenta también. Yo tuve el conocimiento de un predicador que fue enviado en la década de los 80 a predicar a San Salvador, cuando estaba en conflicto con la guerrilla. Dios le dice, vas a ir a San Salvador. Él investigó y vio que estaba en conflicto con la guerrilla. Más del 60% del transporte público estaba paralizado por miedo a las balas y a las bombas que estaban ocurriendo. Pero Dios le dio la orden y él fue a hacerlo. Él vino y logró llenar, en gran parte, logró llenar el estadio
de la monja blanca en San Salvador, y él estaba predicando, pero en una de esas oportunidades, uno de esos cultos, dice que al empezar el sermón se paró frente a él uno de los guerrilleros que habían sido mandados a matarlo y le descargó toda la tolva de una 9 milímetros que llevaba. Y al terminar de descargarla, todos esperaban que el evangelista cayera muerto en la plataforma, solo que el evangelista no cayó muerto. Entonces, el guerrillero se vio asustado a ver que no había caído muerto el evangelista, tiró la escuadra y salió corriendo. Cuando fueron a ver todos, todas las balas habían caído frente al evangelista y ni una bala lo había tocado. Mi estimada, para eso hay que tener una fe. No la normal, es una fe especial. Ahí está el don de fe funcionando. Para una actividad especial. Y para que nosotros viéramos hasta dónde puede llegar la fe, porque puede llegar bien alto la fe. O sea, no la fe salvadora, no la fe normal para mantener la salvación, sino el don de fe. El Señor Jesús dejó lo que está escrito en Marcos 11, 22, 23. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Ahora imagínate con esa capacitación especial de fe, que un hermanito fuera a pararse frente al volcán de agua de Guatemala, que es uno de los volcanes más altos que hay, y le dijera al volcán de agua, quítate y échate a la mar, y aquel saliera corriendo y se tira al mar. El evangelio cobraría otra dimensión en Guatemala, Centroamérica y el mundo. Todas las cadenas televisoras que existen en el mundo estarían interesadas en entrevistar a ese hermanito que usó esa capacidad de fe, que es de una escala superior. Y esa correspondería al don de fe. Bueno, porque dije que el don de fe viene diseñado para hacer prodigios. Alguien dirá, pues estamos hablando locuras. Pues no, porque fueron los mismos labios del Señor Jesús que dijo que se podía hacer eso. ¿Qué va a tener? ¿Cómo va a edificar eso? Bueno, ¿cómo edificarías la iglesia? Olvídate, sería algo extraordinario. Pero, ¿cómo va a edificar la persona que tiene esa capacidad especial como el don de fe? La persona que tiene el don de fe va a ser la persona que va a creer en las cosas difíciles, imposibles, que los demás no creen. ¿Pero qué va a hacer él? Entonces él va a agarrar a la iglesia y la va a jalar para que puedan creer. O sea, ¿cómo la va a edificar? ¿Cómo la va a motivar? La va a motivar en que creamos. Lo mismo que pasó con Jesús cuando alimentó a los más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tenían solo 2 peces y 5 panes. Los discípulos estaban totalmente incrédulos. Pero él le dijo, no, ordénenme a la gente. Fíjate cómo está usando él el don ese. Ordénenme a la gente, siéntenla y vamos a alimentarlos. Y aquellos pues solo siguieron las instrucciones que él estaba dando. Y con 2 peces y 5 panes alimentaron a más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Ese ya es un prodigio. Bueno, el que tiene la capacitación o el don de fe que le va a dar Dios, él va a ser el líder en circunstancias difíciles y va a ayudar a la iglesia a que vaya. Imagínate cómo terminaron los discípulos después de haber alimentado a toda esa gente. Dice que sobraron 12 cestas todavía. Ellos estaban impresionados. Bueno, el don de fe funciona ahí. Por eso necesita la iglesia ahora ese don de fe, que se manifieste. Y el hermanito que lo va a tener, el hermanito no será nadie extraordinario, va a ser una persona normal, hijo de Dios, que va a recibir ese don, que lo va a capacitar para creer cosas que los demás no pueden creer, pero los va a dirigir. Los va a dirigir y los demás solo lo van a seguir como siguieron a Jesús. Casi diría también que también puede aplicarse en el prodigio que ocurrió con Moisés cuando abrió el Mar Rojo. Abrió el Mar Rojo y adelante iban los sacerdotes y atrás iba todo el pueblo siguiéndolo. Bueno, el que va a tener ese don se va a convertir en circunstancias difíciles en líder. Había que buscar un hermanito, una hermanita que no tiene que ser, sino simplemente, tú lo dijiste, desear ardientemente. ¿Qué significa eso? Buscarlo mañana, tarde y noche. Y una persona que busca al Señor mañana y tarde y noche, que no va a decir que termina siendo carnal, termina siendo espiritual, porque está buscando el mundo espiritual de Dios. Y Dios le va a dar ese don.
Lo que pasa es que como no se ha enseñado y a la gente se le pone difícil, porque de alguna manera la gente cree que solo los que están bien santificados, los que están bien desarrollados, los que son súper espirituales, son a los que le van a ese don. Bueno, a esos yo diría que ya no sería don, lo dijimos. Es don porque la gente no tiene que hacer nada para recibirlo, sino pedirlo. Y lo que se va a encontrar con cualquiera que ha aceptado a Cristo y busca el regalo de los dones, con lo primero que se va a encontrar va a ser con el don del Espíritu Santo. Automáticamente va con la señal de hablar en otras lenguas. De ahí atrás viene el don que le va a dar el Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros decimos que solo tiene que aceptar a Cristo y buscarlo ardientemente y Dios se lo va a dar. Así de fácil. Así es. Así que estamos hablando acerca del don de fe y que este es diferente a la fe normal cristiana que se desarrolla, a la fe de salvación. Este es un rango superior. Vamos a decirlo, superior, para poder diferenciarlo de la fe natural o la fe que tenemos. Este casi siempre va acompañado de otro don, porque lo vemos a veces, muchas veces acompañado del don de milagros o del don de prodigios, de don de sanidad. Y es importante entender que la iglesia lo necesita, la congregación lo necesita. Esta persona que tenga este don va a poder creer algo extraordinario en el que va a poder dirigir de alguna manera, lo voy a poner en estas palabras, dirigir de alguna manera las acciones o las decisiones que se van a hacer para que esto se produzca. En momentos que se necesitan sobrenaturalidades, Él va a ser que va a salir al frente. Es como dar el estartazo, Él va a dar el estartazo, decir, síganme, creamos, Dios va a obrar. Dios me dijo que va a obrar. Si tiene ese don, ya lo identificamos que tiene ese don, lo que debe hacer todo lo demás del pueblo es, Él tiene ese don, ya lo identificamos, sí, ok. Y Dios le habló, sí, entonces vamos atrás de Él, que Él va a ir derribando cualquier imposibilidad que haya en el camino. Todo lo imposible lo va a convertir en posible. El que tiene ese don triunfa donde todos fracasan. El que tiene ese don ve la luz donde todos ven las tinieblas. El que tiene ese don, por eso es especial ese don, ¿qué te dijera yo? Bueno, no va a haber la dificultad, Él va a ver el poder de Dios. Y entonces viendo el poder de Dios, cualquier dificultad encuentra solución. Así es, y vamos a entender también que existe este don de alguna manera para que le podamos hacer caso a la persona, para que podamos seguirla, como que se contagiara esa fe que tiene. Es. Entonces va a hacer, como va a jalar, digamos, para poder hacer las decisiones. Y es importante que la iglesia lo busque, es importante que la iglesia lo tenga. Si tú como líder de una iglesia no lo has visto en tu congregación, incentiva a tu pueblo o al pueblo Así a que es. lo busque, es importante. Algo importante con este don, Bairi, es nadie empieza donde debe finalizar. ¿Qué te dijeron? Nadie empieza terminando siendo licenciado en el primer año de primaria. Eso ya, bueno, ¿cómo debo buscar? Primero lo va a buscar y de ahí debe empezar a practicarlo con las cosas pequeñas. Digamos, Moisés vino y empezó practicándolo con que la vara se convierte en serpiente y de ahí se convierte en vara otra vez. Fíjate, esa vara era la misma que le iba a servir para abrir el Mar Rojo. No se fue a abrir el Mar Rojo de un solo. No, yo creo que debe empezar para saber si lo tiene con las cosas pequeñas. Vaya practicándolo. Y entonces va él viendo que sí lo tiene. Entonces, ese mismo don, oíste, esa misma vara fue la que abrió el Mar Rojo en dos. No fue otra vara. Pero empezó primero convirtiéndose en una serpiente y luego en vara otra vez. Entonces, los que van a tener ese don, mi consejo es que empiecen a ejercitarlo y a practicarlo con cosas pequeñas. Y cuando van viendo que tiene, se va a ir desarrollando, va creciendo y después van a emplearlo en cosas grandes. Porque si quieren debe salir en cosas grandes, muchos puede que vayan a fracasar y se frustran. Y al final Dios va a terminar trayéndolos otra vez a eso, ¿va? Pero para no perderse en eso, yo creo que deben empezar a practicarlo con cosas pequeñas. Hablen con su líder y que los vaya asesorando. Yo espero que el líder esté abierto para que el hermanito vaya ejercitándose o la hermanita en eso, y lo motivando, enseñándole la doctrina, enseñándole que tiene que ir creciendo, pero el don ahí está. O sea, el don ya está ahí. O sea, como los milagros, uno cree que los milagros es cuando salen cosas extraordinarias.
No, el milagro hay milagros pequeños y milagros grandes. Pero para Dios lo mismo es un milagro pequeño que un milagro grande. Como sanidad, dice, es que si no tiene una enfermedad pequeña, es sanidad. Pero también uno piensa que solo para sanidades grandes. No, el don de sanidad funciona para pequeño y para grande. O sea, igual el don de fe, para prodigios pequeños y grandes. Solo que hay que empezar con los pequeños. De ahí va a ir caminando. Y en los pequeños va uno a identificar si tiene ese don. Vamos a irlo probando y probando y probando para llegar a cosas grandes. No va a llegar alguien de la noche a la mañana y dice, mire, pastor, yo tengo el don de fe y vamos a comprar un terreno de 10 manzanas para hacer una iglesia y solo tiene como 200 gentes. El pastor va a decir, no, esperemos que Dios me hable a mí, es lo normal, ¿verdad? Pero si lo ha ido experimentando y ha ido probando y viendo que sí, Dios lo va respaldando, entonces le van agarrando confianza cada vez más. Sí, y además es importante por eso buscar el resto de dones, entender el don de sabiduría, el de ciencia, el de discernimiento de espíritus. Y es muy importante algo que decías, decir que el Señor le confirme al líder, le hable al líder, pensando que es un líder que está buscando a Dios también, que está buscando la verdad del Señor. Así que te invitamos a que juntos pidamos este don, el don de fe, que va a ser de un bien común para ti, para tu hogar, para tu familia, para tu congregación, para tu comunidad en donde estás buscando a Dios. Así que te invitamos a que juntos lo hagamos, que juntos busquemos de este don. Y a mí siempre, de pequeña decía yo, pero la fe es creer. ¿Y cuál es la diferencia de este don? Y ahora, pues ya hablándolo, va quedando más claro. Voy diciendo, se va formando una imagen más clara en mi mente y digo, yo quiero ese don para poder ayudar al cuerpo de Cristo, para que podamos caminar, para que nos podamos mover, para que podamos tener acciones que nos ayuden como cuerpo de Cristo a acercarnos a Dios, llegar a hacer los pasos que necesitamos hacer para estar listos para su venida. Así que te invitamos a que te unas, comparte este video si crees que alguien le puede ayudar a saber acerca de este don y te agradecemos por tus comentarios. Que Dios te bendiga, estamos orando por ti y te vemos en la siguiente programación. Y ten en cuenta de que también estamos respondiendo preguntas por acá. Si tienes una pregunta, la puedes hacer. Así que, bueno, que Dios te bendiga. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos. Y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.